Era una mañana fría, con el viento soplando historias antiguas a través de las montañas nevadas, cuando Leif, un joven vikingo, tropezó con algo que cambiaría su vida para siempre. Un artefacto escondido en la cueva de un antiguo chamán ha revelado un secreto enterrado en las páginas olvidadas de la historia. Leif era el heredero de un reino perdido, un imperio tragado hace mucho tiempo por las nieves eternas del lejano norte. Desde pequeño, Leif siempre sintió una inquietud, una sensación de que el mundo tenía reservado algo más grande para él. Aún así, nunca imaginó que cargaba con el peso de un linaje perdido. Al abrir el antiguo pergamino que se encontró junto al artefacto, descubrió un mapa, pero no un mapa común. Mostraba tierras envueltas en mitos, marcadas por runas que hablaban de un reino desterrado por el hielo y la traición. Cada línea del mapa parecía susurrar secretos que solo él estaba destinado a descubrir. Con el corazón dividido entre su responsabilidad hacia su pueblo y el llamado de este legado ancestral, Leif sintió el primer aliento de un viaje que no solo lo desafiaría como guerrero, sino como líder. Sin embargo, ese mapa no estaba allí por casualidad. Cada secreto revelado traía consigo preguntas más grandes, y por cada respuesta, un precio que pagar. Leif no era un joven común y corriente. Desde el momento en que abrió los ojos al mundo, parecía cargar con el peso de algo más grande, incluso sin saber qué. Nació en un pequeño pueblo rodeado de imponentes fiordos y densos bosques, donde la vida era tan dura como el invierno. Su padre, Sten, era un pescador respetado, y su madre, Astrid, era una tejedora con reputación de contar historias tan vívidas que parecían saltar de las palabras. La infancia de Leif estuvo marcada por estas historias. Astrid habló de reinos al norte, más allá de las tierras que cualquier hombre se atrevía a explorar, historias que alimentaban la imaginación del niño mientras ayudaba a su padre a tirar de las redes o aprendía a manejar una espada de madera. A medida que crecía, Leif demostró ser más que un simple hijo de pescadores. Era inquieto, curioso y siempre se aventuraba más allá de los confines seguros del pueblo. A los 12 años ya cazaba solo en los bosques, trayendo pieles y carne para su familia y sus vecinos. A los 16 años participó en su primera incursión en el mar junto a los demás guerreros del pueblo, defendiéndose de los saqueadores que intentaban atacar sus embarcaciones. Fue en ese momento cuando empezó a cuestionar el mundo que lo rodeaba. ¿Por qué conformarse con una vida pequeña y limitada cuando había un mundo vasto e inexplorado más allá de las montañas y los mares? Sin embargo, el destino parecía decidido a mantenerlo atrapado en la rutina común de su pueblo. El encuentro con el artefacto ocurrió en un día aparentemente normal, pero la vida de Leif hasta ese momento había sido todo menos normal. Siempre se había sentido atraído por las montañas cubiertas de hielo que pocos se atrevían a explorar. Después de años de escuchar historias sobre un chamán que vivía en una cueva olvidada, decidió que finalmente investigaría. Su curiosidad lo guió como si algo lo llamara. Armado únicamente con su coraje, una antorcha y un pequeño hacha, Leif encontró la cueva y, dentro de ella, el artefacto que lo cambiaría todo. Un mapa, un pergamino y el eco de las historias de su madre se convirtieron en algo más que simples leyendas. Se hicieron realidad. Ese día, el cielo estaba gris y los vientos aullaban entre las cumbres como anunciando algo grande. Leif se había marchado temprano, llevándose consigo únicamente su hacha de caza, una bolsa de provisiones y la antorcha que usaba en sus exploraciones. Buscó leña rara que crecía en lo alto de las montañas y que servía para fabricar los arcos más fuertes. Sin embargo, aquel día no fue como cualquier otro. Al llegar a las laderas rocosas, un cuervo se aterrizó en su camino, mirándolo de una manera casi sobrenatural, y luego voló hacia lo alto de un acantilado. Fue entonces cuando se dio cuenta, no era solo leña lo que buscaba. Un impulso inexplicable se apoderó de él, una voz silenciosa dentro de su cabeza que lo llamaba a ir más allá. El camino hacia la cueva no era nada sencillo. Las laderas estaban cubiertas de hielo traicionero y cada paso parecía una prueba de coraje. Leif encontró huellas antiguas, casi borradas por el tiempo, señales de que alguien o algo ya había pasado por allí. Lo siguió con cautela, sintiendo que cruzaba una frontera que separaba el mundo ordinario de lo desconocido. En el camino tropezó con una piedra suelta y cayó de rodillas, pero al levantarse se dio cuenta de que había algo destacable en el horizonte: la entrada a una cueva, una grieta oscura rodeada de runas grabadas en el hielo, símbolos que no reconoció, pero que parecían latir con energía propia. Al entrar en la cueva, la temperatura bajó aún más, pero el aire llevaba algo diferente, como una mezcla de misterio y reverencia. La antorcha iluminó el interior, revelando paredes cubiertas de grabados antiguos. En el centro, sobre un pedestal irregular de piedra,
estaba el artefacto. Era un mapa, hecho de un material que parecía brillar débilmente, como si tuviera vida propia. A su lado había un pergamino enrollado y sellado con cera roja, con el símbolo de un reino que nunca había visto antes. Cuando Leif tocó el artefacto, sintió una ola de calor subir por sus brazos, como si todas las historias de su madre se hicieran realidad en ese instante. El mundo no sería el mismo a partir de entonces. El artefacto en sí no se parecía a nada que Leif hubiera visto antes. Aunque parecía un mapa, su superficie era peculiar, casi viva, con líneas que se movían como ríos de luz dorada. El material estaba fresco al tacto, pero al mismo tiempo producía una extraña sensación de calor en el pecho, como si algo estuviera despertando en su interior. Mientras observaba, las líneas se reordenaron, revelando caminos que parecían cambiar dependiendo de dónde sostenía el objeto. Era más que un simple mapa, era una guía, quizás incluso un desafío, como si estuviera esperando a alguien digno de desvelar sus secretos. Leif no estaba seguro de qué pensar, pero sentía que estaba directamente relacionado con sus orígenes. Al lado del mapa, el pergamino sellado parecía aún más enigmático. Lo abrió con cuidado y el sonido de la cera al romperse resonó en la cueva silenciosa. Dentro había escrito en un idioma antiguo que apenas podía entender, pero algunas palabras eran claras, grabadas como fuego en su mente: heredero, reino perdido, la vigilia del norte. El texto aludía a un trono que había sido tomado por la fuerza y a un camino de peligros que tendría que recorrer para reclamar lo que le pertenecía. También se mencionó una reliquia que solo un verdadero heredero podía activar, la clave para unir todas las piezas del misterio. Algo cambió dentro de Leif en ese momento. Era como si el mundo que conocía se expandiera más allá de los bosques y las montañas que siempre había llamado hogar. Sintió un peso sobre sus hombros, pero también una nueva fuerza que nunca antes había experimentado. La curiosidad ardía en su pecho como un fuego incontrolable. ¿Quiénes fueron los reyes mencionados en el rollo? ¿Qué era este reino perdido? Y, lo más importante, ¿por qué él, Leif, parecía ser el centro de todo? Decidido a encontrar respuestas, sabía que necesitaba abandonar la comodidad de su aldea y seguir el rastro dejado por el pergamino. Algo más grande le esperaba, pero difícilmente podía imaginar la magnitud de los desafíos que enfrentaría. De regreso al pueblo, Leif estaba inquieto. El mapa y el pergamino estaban en su mente, como si cada línea grabada en ellos pulsara con una energía que lo llamaba hacia lo desconocido. Sabía que necesitaba estar preparado, tanto en cuerpo como en espíritu, para afrontar lo que le deparara el futuro. Caminó hasta la forja de Eirik, el herrero local, un viejo amigo de su familia. ¿A dónde vas, muchacho? Esa vieja espada no resistirá un largo viaje, comentó Eirik arqueando una ceja. Leif simplemente sonrió, tratando de ocultar su inquietud. Le pidió a Eirik que fortaleciera su espada y forjara una pequeña daga para situaciones imprevistas. Mientras tanto, recogió alimentos básicos en el mercado del pueblo: pan seco, carne salada, una manta de lana para afrontar las noches frías y una pequeña bolsa de hierbas medicinales que le ofreció Sigrid, la curandera. Mientras preparaba su caballo, Leif sintió el peso simbólico de su partida. Dejar el pueblo fue más que simplemente abandonar el hogar, era abandonar la vida que conocía en busca de un propósito mayor. Antes de partir, pasó por la colina donde estaban las tumbas de sus padres. Con un profundo suspiro, murmuró: si este es realmente mi destino, entonces que los dioses me guíen. Con todo listo, montó en su caballo y se dirigió hacia lo desconocido, con el pergamino cuidadosamente guardado en su mochila. Pasaron algunos días de viaje y la inmensidad del norte comenzó a mostrar su cara inhóspita. Las noches eran frías, los días eran solitarios y los vientos eran como susurros de advertencia. Entonces, una noche, mientras acampábamos cerca de un bosque, ocurrió algo inusual. El pergamino comenzó a emitir una luz dorada, tan intensa que parecía un faro en la oscuridad. Leif lo sacó de su mochila, con las manos temblando de sorpresa. Las palabras previamente estáticas en el pergamino ahora brillaban y se movían, formando un rastro que apuntaba más profundamente hacia el bosque. Él entendió que era una señal, una dirección clara, y la siguió sin dudarlo. Guiado por la luz, Leif se abrió paso entre árboles retorcidos y raíces que parecían intentar agarrarlo. Después de unas horas de caminata, llegó a un claro donde el brillo cesó, revelando un pedestal de piedra cubierto de musgo. Sobre él descansaba un objeto peculiar, una brújula dorada, tan intrincada que parecía una obra de arte divino. Cuando Leif lo recogió,
El objeto brilló débilmente y su puntero comenzó a girar violentamente antes de apuntar hacia el norte. Aquella brújula no era una brújula cualquiera, era como si estuviera vivo, latiendo con la misma energía que el mapa y el pergamino. Sabía que esta reliquia era la clave para desbloquear el camino al reino perdido. Leif había comenzado su viaje solo, sin llevar nada más que sus esperanzas y la brújula dorada, una pequeña reliquia que parecía tener vida propia. Las primeras semanas del viaje fueron difíciles, como sabía que serían. El norte no era amable con los viajeros, y la inmensidad de las tierras salvajes parecía extenderse infinitamente ante él. Pero la brújula nunca falló. Su puntero dorado, siempre imperturbable, apuntaba hacia el norte, sin desviarse, como si tuviera una inteligencia propia, como si el destino mismo le estuviera mostrando el camino. Durante los primeros días, Leif se maravilló de la precisión del objeto. Dondequiera que iba, la brújula lo guiaba con certeza. A cada paso, el sonido de los vientos helados cortando la tierra, la imagen de las montañas distantes y el rugido incesante de los rápidos ríos parecían reforzar que estaba en busca de algo grande. Su determinación creció, pero al mismo tiempo, el peso del aislamiento le hizo preguntarse si estaba realmente preparado para lo que le esperaba. Hubo momentos en que se preguntó si simplemente estaba siguiendo una ilusión, una farsa que lo impulsaba a un lugar inexistente. Pero recordó las palabras de su padre, el legado de su nombre y el recuerdo de los antiguos héroes que habían pasado el mismo viaje. Esa brújula no podía ser falsa. A medida que los días se convirtieron en semanas, la naturaleza comenzó a cambiar. El clima se hizo más frío, los vientos más cortantes y los densos bosques comenzaron a dar paso a una tierra más árida y desolada. Leif no estaba seguro de dónde estaba, pero la brújula nunca le falló y siempre apuntaba en la dirección correcta. Atravesó valles profundos, escaló montañas cubiertas de nieve y descendió barrancos que parecían interminables. Sin embargo, cada paso adelante lo acercaba a un destino que aún no comprendía del todo. Una noche, después de días de tormentas, Leif estaba exhausto, con el rostro marcado por el cansancio y el cuerpo pesado como si llevara montañas sobre su espalda. Instaló un campamento cerca de un pequeño claro, junto a un arroyo congelado. Sin embargo, antes de poder dormirse, miró la brújula dorada una vez más. Algo extraño ocurrió en ese momento. La luz dorada que emanaba parecía más fuerte, más vibrante, y el puntero ahora estaba quieto, como si hubiera encontrado algo. Leif no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto, pues la fatiga lo venció y cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, el sol estaba más débil de lo habitual, como si se escondiera detrás de las nubes. Aún así, Leif sintió una sensación de urgencia, algo que lo impulsó a continuar. La brújula seguía apuntando al mismo lugar y, al mirar hacia adelante, notó algo extraño en el horizonte. Los árboles estaban más dispersos, el terreno era más plano y el viento parecía más tranquilo. Como si una presencia mágica se hubiera apoderado de esa región, todo parecía diferente. Sintió que su corazón se aceleraba. El reino perdido estaba cerca, podía sentirlo en la punta de sus dedos. Durante las siguientes semanas, Leif se dejó guiar por esa extraña sensación de cercanía, como si una fuerza invisible lo atrajera. La vegetación comenzó a dar paso al ambiente más árido y las montañas, que antes parecían inalcanzables, ahora estaban al alcance de sus ojos. Pero lo más peculiar fue el silencio que se apoderó del lugar. Ya no se oían los sonidos naturales que lo acompañaban durante su viaje. No se oía el canto de los pájaros ni el sonido del agua corriendo. El paisaje, aunque majestuoso, parecía desprovisto de vida, como si todo allí fuera el reflejo de un tiempo que ya había pasado. Finalmente, después de días de absoluto silencio y con la brújula apuntando a una gran formación rocosa, Leif avistó algo que le hizo detenerse bruscamente. Frente a él se alzaba una enorme abertura en la montaña, como una puerta tallada por la propia naturaleza. El sonido del viento parecía haber desaparecido por completo y el silencio era absoluto. Se acercó lentamente a la entrada, sintiendo una energía extraña, casi palpable en el aire. Ese lugar tenía un aura de misterio, como si fuera una puerta de entrada a un mundo que solo existía en leyendas. Leif entró en la abertura y, a medida que se adentraba más en las cavernas oscuras, la brújula dorada comenzó a brillar nuevamente, iluminando el camino que tenía delante. El sonido de sus pasos resonó en las paredes rocosas, y no pudo evitar sentir la presencia de algo grande, algo que estaba allí por una razón. Pasó por pasillos estrechos, subió escalones resbaladizos y cruzó puentes destartalados, pero la brújula nunca falló.
La sensación de estar cerca de un gran secreto se hizo aún más fuerte. Pero a pesar de la magnificencia del lugar, Leif no encontró ninguna señal de vida. No había habitantes ni rastros de edificaciones. Todo estaba desierto, en un silencio inquietante. A medida que avanzaba más y más, el espacio a su alrededor parecía expandirse, hasta que entró en una amplia habitación, iluminada por la luz dorada que emanaba su artefacto. La habitación era cavernosa, con pilares de piedra tallados en formas complejas y símbolos que no podía entender. Era como si estuviera dentro de un templo antiguo, donde los ecos del pasado aún flotaban en el aire, esperando ser desentrañados. El viento que antes parecía haber desaparecido regresó, pero ahora se sentía distante, como una suave brisa, como si la tierra misma respirara con él. Y entonces, de repente, se detuvo. Se quedó de pie en el centro de la habitación, mirando fijamente el vacío que se extendía ante él. No había nada más que el profundo silencio y la luz dorada que lo rodeaba. Pero él sabía que aquello era solo el principio. El reino perdido, con sus historias y secretos guardados durante generaciones, estaba ante él. Leif aún no sabía qué le esperaba, pero el viaje que lo trajo hasta allí solo había sido el preludio de algo mucho más grande. Y mientras permanecía allí, contemplando la inmensidad del lugar, una sensación de propósito lo envolvió, como si fuera la clave para desentrañar un misterio que se remontaba a siglos atrás. Leif, con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre, entró en el reino perdido. El lugar era imponente y misterioso, con una atmósfera antigua que parecía envolver todo a su alrededor. El reino se llamó Harmvik, que, traducido al idioma de los antiguos, significaba Bahía de Hierro. Este nombre tenía sentido, considerando la robustez de los edificios y los monumentos de hierro forjado que adornaban la entrada a la ciudad. El hierro fue el elemento principal, presente en cada detalle del lugar, desde las ornamentadas puertas hasta los pilares que lo soportan, pasando por los escudos decorados con símbolos olvidados. Las calles de Harmvik estaban cubiertas por una gruesa capa de musgo, como si la tierra se hubiera tragado a sí misma con el tiempo. Las casas, de construcción sólida y madera oscura, estaban alineadas ordenadamente, pero todas parecían congeladas en el tiempo, como si sus habitantes hubieran desaparecido de repente. Cada edificio exudaba un aura de grandeza y desolación, y el silencio que lo dominaba era inquietante. No había risas, ni sonidos de niños jugando, ni siquiera sonidos de animales. Solo el eco de los propios pasos de Leif y el suave viento que sopla por las estrechas calles. A pesar de lo que los ojos de Leif podían ver, sentía que no estaba solo. Algo en el aire indicaba que, detrás de las cortinas del silencio, había vida. Pero esta vida estaba oculta, como si todos temieran la presencia del vikingo. Leif sintió una tensión en la atmósfera, una vigilancia constante sobre él. Las ventanas de las casas estaban cerradas y pequeñas sombras se asomaban por las rendijas de las cortinas, observándolo con ojos cautelosos. La sensación de ser observado era abrumadora. Empezó a notar que las pocas miradas que lo seguían estaban llenas de desconfianza, como si el simple hecho de su presencia allí fuera una amenaza. En su mente, Leif comenzó a imaginar qué habría sucedido para que estos habitantes, si es que todavía podían llamarse así, estuvieran tan aterrorizados. No tardó mucho en que Leif se diera cuenta de que la gente que vivía en Harmvik no lo veía como un héroe o un visitante bienvenido, sino como un enemigo. Cada uno de sus pasos iba acompañado de murmullos y gestos de apatía. Algunos lo observaban desde la distancia, otros se movían sigilosamente entre las sombras, escondiéndose detrás de puertas y paredes. La tensión en el aire era palpable, como si una amenaza invisible se cerniera sobre él. Leif, con sus instintos agudizados, sintió la creciente ansiedad, pero algo dentro de él le decía que debía continuar. Necesitaba entender qué había sucedido allí, por qué los habitantes de Harmvik tenían tanto miedo y por qué él mismo, como descendiente del reino, era visto como una amenaza. La respuesta a los misterios del lugar y su verdadero linaje estaba a punto de ser revelada, pero Leif sabía que tendría que proceder con extrema cautela. Leif caminó por las calles desiertas de Harmvik, sintiendo el peso del silencio y la desconfianza de los habitantes a su paso. El camino parecía cada vez más inmerso en el misterio, y aunque la ciudad estaba prácticamente desierta, algo lo llamaba hacia el centro. Sintió como si una fuerza invisible lo guiara, empujándolo hacia el destino que estaba a punto de revelarse. Cuando llegó a la plaza central, sus ojos se fijaron en algo imponente que se erguía en medio de aquellas calles oscuras. En el centro de la plaza, sobre un altar de piedra, descansaba una gran roca, tallada con símbolos antiguos y poderosos.
En lo alto de la roca, algo llamó inmediatamente la atención de Leif: una corona. No se trataba de una corona cualquiera, sino de una pieza de una belleza indescriptible, que irradiaba una presencia única, como si hubiera sido forjada por las manos de los dioses. La corona estaba hecha de un metal dorado con un brillo etéreo, que reflejaba la luz que penetraba suavemente a través de las nubes oscuras. Estaba adornado con piedras preciosas que emitían un suave brillo, creando un juego de colores que parecía bailar con el viento. Cada detalle estaba meticulosamente elaborado, con líneas y curvas intrincadas, símbolos que no formaban parte de ningún idioma que Leif conociera, pero que, paradójicamente, le parecían familiares, como si ya hubieran sido grabados en su memoria ancestral. La presencia de la corona lo envolvió de manera inexplicable. Leif sintió una sensación abrumadora, como si algo dentro de él hubiera despertado. Fue un sentimiento profundo, algo que venía de adentro, algo que conectaba directamente con su linaje, con su sangre vikinga. Se quedó quieto un momento, mirando la corona, y fue como si una voz susurrara en su mente, una voz distante pero clara: «Es tuya». Darse tono. No había una explicación lógica, pero Leif no lo dudó. El llamado era irresistible, algo que parecía venir de sus raíces más profundas. Con dedos temblorosos, Leif extendió la mano hacia la corona y al tocarla, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si toda la historia de Harmvik y su propio linaje estuvieran siendo absorbidos por su ser. Sin dudarlo, lo levantó y se lo colocó sobre la cabeza. En el momento exacto en que la corona tocó su piel, algo sucedió. La ciudad que lo rodeaba pareció cobrar vida, las sombras que lo observaban desaparecieron y una sensación de poder, de conexión con los antiguos reyes y guerreros vikingos, invadió su espíritu. Estaba marcado para algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Leif sabía que había dado un paso crucial en su viaje. El peso de la corona sobre su cabeza ahora parecía ser parte de su destino, algo que ya no podía negar. Con la corona firmemente colocada sobre su cabeza, Leif sintió el poder pulsando dentro de él. Lo que una vez parecía una ciudad vacía, llena de sombras y miedo, ahora comenzaba a transformarse ante sus ojos. El aire parecía calentarse y la tierra bajo sus pies vibraba con una energía latente. Por un momento, Leif pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las calles, que antes estaban silenciosas, ahora cobraron vida y los ecos de una antigua celebración parecieron resurgir desde las profundidades de la ciudad. De repente, gritos de alegría comenzaron a extenderse por toda la plaza. Los residentes, que antes lo observaban con sospecha y miedo, ahora se acercaban a él con ojos brillantes y expresiones de reconocimiento. Hombres, mujeres y niños comenzaron a surgir de las sombras de las casas y calles estrechas, llegados de todos los rincones de la ciudad. Se reunieron alrededor de Leif, con el rostro radiante, como si el peso de siglos de espera finalmente se hubiera levantado. Una multitud entusiasta comenzó a formar un círculo alrededor de Leif, y el sonido de panderetas y tambores resonó por toda la plaza, creando un ritmo pulsante que parecía marcar el ritmo de una ceremonia antigua. Los gritos de «¡Viva el rey!» comenzaron a escucharse, seguidos de cánticos y palabras que Leif no entendía del todo, pero que sentía reverberar dentro de su ser. La población de la ciudad, finalmente revelada en su totalidad, ya no estaba compuesta por meros habitantes. Eran guerreros, artesanos, curanderos, todos conectados a un pasado glorioso, a un legado ancestral que esperaba ser despertado. Con la mirada fija en la corona de Leif, vieron en él no solo a un hombre, sino el cumplimiento de una antigua profecía que hablaba del regreso del Rey de las Sombras, el que traería prosperidad y fuerza para reconstruir Harmvik. Pronto, los habitantes comenzaron a bailar a su alrededor, en un movimiento circular que mezclaba fuerza y gracia, como si el destino mismo bailara en sus venas. Las mujeres con sus largos y coloridos vestidos giraban al ritmo de la música, los hombres levantaban los puños hacia el cielo e incluso los niños corrían alrededor de Leif, celebrando con risas y gritos de felicidad. Las luces doradas que emanaban de la corona parecían fusionarse con las llamas de las antorchas que ahora iluminaban la plaza, creando una atmósfera mágica, como si los mismos dioses estuvieran sonriendo en ese momento. Leif sintió un torbellino de emociones. Nunca imaginó que su viaje lo llevaría allí, siendo celebrado como un rey, y mucho menos el rey de las profecías. Pero en ese momento, comprendió que su conexión con esa gente, con esa tierra, era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Era como si su alma estuviera vinculada a Harmvik, como si fuera la clave de un nuevo ciclo de vida y prosperidad. Con una leve sonrisa,
Leif levantó los brazos, permitiendo que la ciudad, sus habitantes y el destino lo envolvieran en su totalidad. El futuro de Harmvik estaba ahora en sus manos, y sentía que, finalmente, su viaje recién había comenzado. En los primeros días después de la coronación de Leif, la ciudad de Harmvik parecía más un país de ensueño que un reino real. Caminaba por las calles con la pesada corona sobre su cabeza, observando las transformaciones que ocurrían a su alrededor. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido, permitiéndole absorber cada detalle de su nueva realidad. La majestuosa ciudad, con sus edificios tallados en las rocas de las montañas, sus jardines repletos de flores y sus imponentes murallas, parecía haber sido creada especialmente para él, como si estuviera destinada a albergar el regreso del heredero perdido. Sin embargo, lo que más impresionó a Leif no fue la grandeza de la ciudad, sino la conexión inmediata que sintió con su gente. Cada día Leif se acercaba más a los habitantes de Harmvik. Los observó mientras realizaban sus tareas diarias, aprendiendo sobre sus costumbres, tradiciones y los desafíos que enfrentaban. Las mujeres, con su fuerza y resiliencia, mantenían animado el mercado de la ciudad, siempre con una palabra de sabiduría o una historia sobre el glorioso pasado de Harmvik. Los hombres, de carácter feroz y corazones leales, trabajaban en las forjas, creando espadas y escudos que se utilizarían en las próximas batallas. Incluso los niños, con su incansable energía, parecían comprender la importancia de su papel, corriendo y jugando las plazas, pero siempre con la mirada puesta en el futuro de su reino. Leif, aunque todavía estaba aprendiendo, ya comenzaba a comprender que su papel como rey no solo sería gobernar, sino también comprender los corazones de su pueblo y los secretos que cada uno guardaba. Le fascinaba darse cuenta de cómo, a pesar de su recién adquirido estatus, todos lo trataban con profundo respeto, casi como si ya supieran que él era, de hecho, el líder que la ciudad había estado esperando. Todos los que encontraba en la calle le dirigían un respetuoso saludo con la cabeza o le hacían una reverente reverencia. Estaba empezando a comprender las historias que los ancianos habían contado sobre las profecías, y el peso de esas palabras ahora estaba claro en su mente. Era el rey de las profecías, el que traería prosperidad a la ciudad, pero también el guardián de las antiguas tradiciones, de las épicas batallas ocurridas antes de su llegada. Leif, en muchos momentos, sintió como si lo guiaran fuerzas fuera de su control, como si el destino mismo lo hubiera elegido. En la sala del trono, Leif pasó largas horas con sus asesores, escuchando informes de las tierras vecinas, de aldeas que habían sido atacadas por bandidos y de historias de héroes del pasado que habían defendido el reino. También conoció a los grandes guerreros de Harmvik, cuyas espadas habían sido transmitidas de generación en generación, siempre con el propósito de proteger a su pueblo. Las enseñanzas que recibió fueron profundas y abordó su aprendizaje con humildad. Leif, sin embargo, sabía que su gobierno no sería solo una cuestión de gobernar en paz. También necesitaba ser un líder fuerte, un líder que supiera cómo enfrentar los desafíos y enemigos que se avecinaban. Cada mañana, Leif comenzaba el día con una visión clara de su futuro. Se levantaba temprano, caminaba hasta las murallas de la ciudad y miraba el horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianes de la antigua ciudad. Al regresar al palacio, encontró a sus asesores esperando para discutir los próximos pasos. El rey también pasaba mucho tiempo con los guerreros, entrenándolos y familiarizándolos con el arte de la guerra, pues sabía que su papel no sería solo sentarse en un trono, sino también comandar en batallas que definirían el futuro del reino. Con cada encuentro y cada entrenamiento, sentía el peso de su título crecer sobre sus hombros. En las semanas siguientes, Leif inició una serie de renovaciones. Organizó un nuevo sistema de comercio, garantizando que las aldeas cercanas tuvieran acceso a los recursos necesarios y fomentó alianzas con otros clanes vikingos que habían sido desatendidos con el tiempo. Su popularidad creció a medida que tomaba decisiones sabias, pero siempre con la visión de restaurar la prosperidad que alguna vez conoció Harmvik. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Leif comenzó a sentir una extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar. Los asesores hablaban de seguridad y prosperidad, pero Leif no podía ignorar una profunda sensación de que se acercaba un gran peligro. Fue en una noche silenciosa, mientras caminaba por los pasillos del palacio, que Leif encontró una carta misteriosa. Estaba sellado con un sello de hierro, desconocido para él, pero reconocible por el grabado, una figura de un vikingo con un hacha en una mano y una antorcha en la otra, símbolo de una guerra inminente. Cuando rompió el sello y leyó el contenido de la carta, se le puso la piel de gallina. Lo escrito era claro, un mensaje directo que no dejaba lugar a dudas. Un ejército de bárbaros vikingos, liderado por un hombre llamado Thrain, se acercaba a Harmvik.
Estaban en busca de riquezas, tierras y, lo más importante, la destrucción del reino perdido. Leif, ahora rey, solo tenía una opción: proteger a su pueblo y enfrentarse a este ejército, pero sabía que la batalla no sería fácil. A la mañana siguiente, Leif convocó una reunión con sus asesores y guerreros. Las palabras que dijo fueron duras, pero necesarias. Nuestro reino, nuestro hogar, está en peligro. Un ejército de bárbaros se acerca, y no podemos permitirnos ser sorprendidos. Harmvik tiene un destino, y no será destruido por manos impuras. El peso de la decisión cayó sobre él como una roca. Tenía que actuar rápidamente, reunir sus ejércitos y defender lo que era suyo. Pero mientras miraba el horizonte, Leif sintió una sensación extraña. Algo no estaba bien y sabía que la guerra que estaba a punto de comenzar sería solo el comienzo de algo mucho más grande. El viento cortante de la mañana trajo consigo una sensación de urgencia. Leif no sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: la historia de Harmvik, su reino perdido, apenas comenzaba. Y con el peso de su corona y la responsabilidad de su cargo, tendría que luchar para mantener la paz y la prosperidad, mientras desentrañaba los misterios y desafíos que le aguardaban en lo más profundo de la historia de su tierra. La batalla de Harmvik estaba a punto de comenzar. ¿Pero quiénes serían los verdaderos enemigos? ¿Podría Leif proteger a su pueblo o su viaje se convertiría en una lucha por la supervivencia del reino? El final de una era y el comienzo de otra. El futuro de Harmvik depende de los hombros de un solo hombre. ¿Pero está este hombre preparado para lo que está por venir? ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.